tarde, estamos en el tiempo de la economía, pero la actualidad nos lleva ahora mismo a Río de Janeiro, donde acaba de empezar su comparecencia el presidente francés François Hollande. Se ha dicho a menudo que el tema medioambiental, el desarrollo sostenible, no era tan prioritario. Y que todos los países tenían que movilizarse por el crecimiento, por el control de sus finanzas y por los objetivos sociales que teníamos que alcanzar. Pero en definitiva, es también mediante el desarrollo sostenible, la economía verde, las grandes citas ecológicas, así es como podemos conseguir un nuevo ciclo de crecimiento. Llego aquí a Brasil 20 años después de la primera conferencia de Río, pero sobre todo tras varios desplazamientos que he hecho a este país, donde me he reunido en primer lugar con Lula, ahora con la presidenta de Brasil, y donde he podido establecer vínculos amistosos. Nos recibe un gran país. Un país que ha conseguido un desarrollo económico considerable y que lo ha hecho preservando la cohesión social, mejorando el medio ambiente y gracias a su propia potencia como país emergente ha podido influir al resto del mundo. Con los dirigentes brasileños compartimos valores comunes, principios que nos unen. Y Francia y Brasil trabajarán juntas en varios temas en los próximos meses y en los próximos años. Pero, como digo, vengo a esta conferencia, quiero agradecer el trabajo de los ministros, de los negociadores, pero también de toda la sociedad civil que se ha movilizado de manera considerable para este encuentro. Pienso en nuestros representantes políticos, hay aquí algunos de ellos, pero también a los agentes sociales, sindicatos, organizaciones profesionales, organizaciones no gubernamentales. Se trata de una sociedad civil a nivel mundial la que está presente aquí en Río. ¿Cómo calificar lo que se acaba de hablar, negociar, estampado en un texto y que todavía se seguirá debatiendo estos próximos días? Se trata de una etapa. Una etapa de la cual dependerá a los dirigentes del mundo que sea una etapa positiva. Es una etapa, lo que significa que se han conseguido hitos, pienso sobre todo en la hoja de ruta para los objetivos de desarrollo sostenible, con el horizonte de 2015. Pienso en el refuerzo y en el aumento de varios niveles que marcan un hito importante. Ha habido también un acuerdo importante sobre la preservación de los océanos que ha aportado la presidencia brasileña. También se ha reconocido a la economía verde, aunque siga, de cierto modo, despertando sospechas. Y por primera vez se ha hablado de la importancia del aspecto social y de la pobreza. Por tanto, esto es una etapa. Aún así es insuficiente. La Agencia para el Desarrollo, y Francia, y no solo Francia, Europa, querían que esto solo fuese un punto de partida. Se ha reforzado su estatus, se ha asociado a la sociedad civil, pero no se ha hecho la decisión de instalar en Nairobi esta nueva organización para el medio ambiente. Vamos a seguir trabajando en ello porque las bases están ahí. Debe seguir siendo nuestro objetivo. No obstante, no estamos lejos, pero no hemos llegado aún. Segundo punto insuficiente, la financiación que falta. No podemos tener unos objetivos sin financiación. Sí que se ha hecho progreso en algunos indicadores objetivos, no quiero subestimar estos objetivos. Pero como digo, si no hay financiación,
tendremos límites siempre. Francia, aunque no solo Francia, Europa del mismo modo, pero aquí hablo en nombre de Francia, queremos una financiación adicional. No sé si hay que decir financiación innovadora, pero al menos en materia de financiación hace falta más. Quizá la imaginación nos permita buscar ingresos que no existen hoy. Quizá para no decir impuestos se dice adicional o innovadora, pero hará falta más dinero. Al igual que queremos disuadir a los contaminadores y queremos poner un cierto grado de viscosidad en algunas relaciones económicas y financieras. Por eso esta propuesta de financiación nueva, este impuesto, y ya al igual que dije en la cumbre del G20, el impuesto sobre las transacciones financieras, en los próximos días, en el marco del Consejo Europeo, volveré a tratar este tema, este objetivo, el impuesto sobre las transacciones financieras, para que lo podamos hacer en el marco de Europa con una cooperación reforzada. Y esta parte de esta financiación, de este impuesto, deberá imputarse, asignarse al desarrollo. Por eso quiero decir claramente que parte de este producto debe ir a favor del desarrollo y la lucha contra la pobreza. Francia, ¿cuál puede ser su papel? ¿Cuál debe ser su misión? Francia está ahí. Yo soy presidente de la República Francesa, que siempre ha llevado valores de libertad, de democracia, pero también de desarrollo y justicia. Por ello, Francia y Europa deben dar ejemplo, tanto en la transición energética, en la sobriedad, en el uso de los recursos, en la tarificación de los bienes públicos, dar ejemplo en los vehículos propios, en la organización de la fiscalidad, dar ejemplo en la economía verde, movilizando financiación para proyectos industriales que permitan contribuir a ello, dar ejemplo en el debate europeo para que cuando contemplemos un paquete de crecimiento, parte de ese paquete vaya a las nuevas tecnologías y a las energías renovables. Ejemplar también en la asociación de la sociedad civil en nuestras decisiones. De hecho, esto se va a demostrar gracias a la conferencia social que se va a celebrar pronto, gracias a la iniciativa del primer ministro, pero también por la conferencia medioambiental que tendrá esta característica y este compromiso, que todas las decisiones se tomen movilizando y concertándolo con los ciudadanos. Y bien, de esta conferencia algunos esperan mucho, otros no esperan nada. Nosotros nos hemos movilizado. Hemos podido avanzar junto con Europa en varias líneas. Algunos pueden decir que no se han movido muchas cosas, otros pueden pensar que hemos llegado hasta el final. Todos conocemos las contradicciones de los países que representa este planeta, pero nosotros hoy decidimos pasar a la acción. Río es una etapa, es también una asunción de responsabilidades. Y bien, paso ahora a responder a sus preguntas. Sí, funciona. Estaba hablando del impuesto sobre las transacciones financieras. Nicolas Sarkozy presentó este impuesto explicando que ayudaría al desarrollo. Pero al final el impuesto francés que se votó en febrero se imputaba integralmente al presupuesto. Se decía que Francia podía dar el ejemplo sobre este impuesto. ¿Podría usted rectificar esta decisión para que sí que se impute al desarrollo? Bien, lo que hizo Nicolas Sarkozy era la reconstitución de un impuesto que ya su propio gobierno había eliminado.
Es una disposición nacional con una imputación de los recursos a nivel nacional. Nuestra idea no es esa. Nuestra idea es, en primer lugar, convencer a varios países en el marco de la Unión Europea, no a todos, porque si esperamos la unanimidad no lo conseguiremos nunca, y por tanto tener un impuesto distinto al que conocemos hoy en Francia, y un impuesto que sea de tal nivel que pueda significar recursos. Yo retomo el compromiso que es el de Francia, que una parte de estos recursos se destinen al desarrollo. Insisto en este punto, porque conocemos las limitaciones presupuestarias de los países, independientemente de donde estén, en Europa o en otro sitio. Y sabemos que la ayuda pública al desarrollo, como mucho, se va a mantener. Por eso necesitamos más financiación para que haya más para los países más pobres. Y mediante esta financiación adicional podemos conseguirlo, bajo la condición de que no lo creemos solo para resolver nuestras propias dificultades presupuestarias, que creo que es el sentido de su pregunta. Tenemos que sustituir este impuesto que tenemos hoy con una horquilla más grande, con unos ingresos más grandes y con una asignación distinta. Señor presidente de France 2, una pregunta de actualidad relacionada con la política nacional, pero también internacional. El antiguo primer ministro socialista Michel Rega propone que nuestro país abandone nuestra política de disuasión nuclear, que la abandone. ¿Cuál es su postura al respecto, señor presidente? Yo me he comprometido ante los franceses para preservar la disuasión nuclear, porque se trata de un elemento que contribuye a la paz. Debe haber negociaciones y discusiones sobre el desarme nuclear, y Francia vaya a desempeñar su papel, lo haremos. Pero renunciar a la disuasión nuclear por razones de economía presupuestaria, de ahorro presupuestario, esa no es a día de hoy la postura de Francia. Dominique Martin-Ferrari, Gaia Network, Option Future. Vous avez évoqué le fait Usted ha hablado del hecho de que los océanos han sido una victoria. Nosotros tenemos información contradictoria. No sé si nos podría explicar un poquito. Bien, yo ya había dicho, había visto en varios informes la degradación de la biodiversidad de los océanos, hasta un nivel tal que no podíamos seguir sin reaccionar. En el debate, según lo que me han informado nuestros negociadores, donde Brasil ha desempeñado su papel, nosotros ahí hemos podido acordar que bajo la conservación de los océanos, en el comunicado final, se hablaría de una forma más fuerte de lo que se esperaba. Ahí es donde digo que tenemos que pasar la acción. Hay varias especies en los océanos que se ha acelerado su extinción en los últimos años, lo que cobra una dimensión muy grave, muy importante, porque tenemos mares que ahora mismo se encuentran sin los recursos que podríamos esperar o imaginar. Estamos viendo cómo disminuye el número de especies. Sí, parece que es un elemento que ha progresado, la protección de alta mar, pero esperemos saber el comunicado final para estar totalmente seguros. Una última pregunta, por favor. Dos últimas preguntas. Que después tengo una reunión con la presidenta de Brasil. Con el presidente Lula tenemos ya relaciones desde hace mucho tiempo. Recuerdos en común cuando era candidato del Partido de los Trabajadores en la oposición y nosotros en ese momento en el poder. Después le vimos como presidente de Brasil y lo vimos con admiración, porque ha conseguido hacer que su país se mueva como nadie habría podido imaginar cuando fue elegido por primera vez. Ha conservado la competitividad, el dinamismo de la economía brasileña, con un fuerte contenido social y también medioambiental y también una concepción democrática. Luego hemos hablado sobre lo que tenía que ser el movimiento progresista a escala mundial, porque el presidente Lula tiene una concepción política
del planeta. No solo una concepción a nivel de Brasil, aunque defienda los intereses de su país. Por eso nosotros, los progresistas, tenemos que pensar también sobre el futuro del mundo y no solo quedarnos en nuestros respectivos países. Por último, le he deseado mis mejores deseos de que se recupere lo antes posible. Lo veremos, pero tenemos que hablar, en definitiva, de las experiencias de los unos y de los otros. Avez-vous choisi de rencontrer le chef Raoni cet après-midi? Yo respondo a las solicitudes que se me hacen. Sé que a día de hoy existe una inquietud. Además, he hablado de ello con el presidente Lula. Y bien, pues me reuniré con esta persona que usted dice porque nos tiene que sensibilizar también, en mi opinión. No sé cuál será el shock, como lo veremos nosotros, pero no rechazaré a nadie que se quiera reunir conmigo. No estaría bien. ¿Cree usted que el proyecto de declaración final es insuficiente? Bien, cuando salga me expresaré. Diré lo que pienso de los avances. Quiero subrayar que nos interesa demostrar que esto avanza. Sería peor para la opinión pública ver que esos dirigentes se reúnen sin que haya ningún tipo de progreso. Por eso queremos informar sobre lo que vamos a conseguir y también de los compromisos que primero se tienen que confirmar y después completarse. Sobre la Agencia del Medio Ambiente voy a seguir luchando por ello. También sobre la financiación adicional y también sobre la aceleración de la transición ecológica y energética del mismo modo. Pero cada país tiene que dar ejemplo. Todo el mundo tiene que aplicar en su propio país las reglas que quieren que se promocionen para el resto de países. En étant présent, je fais en sorte qu'on ne remarque pas les absents. Bien, aquí simplemente vamos a hablar de aquellos dirigentes que están presentes, no vamos a hablar de los que no lo están. Oui, parce que là c'est un élément très important, positif. Sin duda es un elemento muy importante, el hecho de que la sociedad civil esté asociada, implicada directamente, que esté presente también en esta cumbre. Por eso quiero que se haga valer la presencia de la sociedad civil. Es la sociedad civil la que hace que la política se mueva. Muchas gracias a todos. Bueno, era la rueda de prensa que ha ofrecido el presidente francés François Hollande a su llegada a Río de Janeiro, donde está a punto de comenzar la cumbre del clima.